Bien chicos, ahora continuamos netamente con la resolución de ejercicios. Siguiente parte. Ujú. Ahora nos vamos a enfocar estrictamente en la resolución de estos ejercicios. Vamos a acomodar cambio. Ya está. Estamos listos. ¿Listos chicos? Ok. A ver, vemos lo siguiente. Inclusión. Dice por acá. ¿Cuál es el concepto que necesita de los demás para ser definido? Es decir, acá hay un concepto que requiere a todos los demás para que estos sean parte de su definición. ¿Okay? Ahí. Entonces sería mercado, mercancía, lugar, vender, comprar. ¿Cuál sería? A ver, para esto toma en cuenta lo siguiente, ¿no? Toma siempre en cuenta lo siguiente. Un minuto. Ya. Por ejemplo, si digo comprar, requiero lugar, mercado. El mercado es un lugar donde se ofrece una mercancía, donde se va a comprar o se va a vender. Por el hecho de que el lugar ya indica una locación, mercado es la palabra que debe utilizar este concepto. Por ende, hay una guía ahí. Hay semas, ¿cierto?, que van a permitirte entender cuáles complementan al concepto por la definición. Mejor dicho, a qué significante le puedes agregar un significado. ¿Ok? Por lo tanto, en esta parte debemos marcar esta alternativa C. Mercado. Pues dice, ¿qué concepto necesita los demás para ser definido? Y yo para definir mercado requiero lugar, vender, comprar y mercancía. Luego, ¿cuál es el concepto que incluye a los demás en su definición? Igual, hay un término que requiere de resto para definirlos. Agente, policía, ciudadanía, orden, seguridad. ¿Cuál sería? No sería policía porque requiere el resto. El policía es un agente que se dedica a guardar el orden y la seguridad de la ciudadanía. Esa es la definición que debe tener, ¿cierto? Por ende, nuestra palabra acá es necesaria. Casi se escalado el celular, no me agarra tiempo. Ahí está. Acabo de mover un poco mi cámara. Listo, ahí creo que tengo mejor resolución. Ya. Entonces yo diría policía, porque policía requiere a los demás elementos para poder definirlos. En eso consiste la inclusión, en buscar esos conceptos, esas ideas, esos semas que requieren para su definición. ¿Me entiendes? ¿Te has dado cuenta lo importante que fue repasar aquello de los semas, el signo lingüístico, todo eso? No era en vano. Seguir el concepto que necesariamente, es decir, obligadamente, está incluido en el reloj. En el de reloj. ¿A puntualidad? No. Tiempo es que controla el tiempo. Ahora, reloj correa, esto es parte de. Pero el reloj no solamente puede ser que tenga correa, puede ser que no la tenga. Despertar, ni habla. A ver, luego. Minutero es parte del reloj. Claro, está incluido en el reloj. Es decir, si yo digo reloj es un objeto que sirve para medir el tiempo. Consta de minutero, horario, en fin, ¿no? Segundero. Entonces, si tú te das cuenta ahí, también complementa a este elemento. Entonces puedo decir que los conceptos que van a estar necesariamente vinculados es el concepto tiempo y el concepto minutero. ¿Ok? Uno por lo que mide, uno por lo que controla y el otro por el componente. ¿Qué palabra se incluye? Necesariamente el concepto campeonato. O sea, ¿qué palabras tienen que aparecer necesariamente para definir campeonato? Disputa, equipo de fútbol, es que no necesariamente es de fútbol.
deporte, concurso, trofeo. Es que puede ser un campeonato de matemáticas o un concurso, es la palabra más adecuada, ¿no? Bueno, puede ser deporte, por deporte tal vez. También la observación, ¿no? De contienda, disputa, mira, es que la contienda es un enfrentamiento. Pero con ese acá, ¿no? Deporte, concurso, campeonato, es que ya no vendría acá. El concurso ya debe ser una competencia más libre, ¿no? Incluso hasta individual. No compete y la B. La C tal vez, contiendas que es una contienda o disputa, ¿cierto? Y requiere un premio. Dice acá juego, estadio, deporte. Lo que ocurre es que no se mete un campeonato, se realiza un estadio. Lo dice acá cancha, jugador, partido, árbitro, perdón. Cancha es muy amplio, ¿no? Es cierto que tiene, ahora, pero dice acá, en el concepto, si yo digo un campeonato, es un tipo de enfrentamiento, de contienda, disputa, en la cual se busca justamente un premio. Considero que la idea C es mucho más completa que el resto, ¿no? Porque no solamente puede ser una cancha, puede ser un campeonato de ajedrez. Para eso se requiere un tablero. En fin, la 4 y la C, ¿sí? Vamos bien. Ahora, veamos acá. Bien, chicos, bien. Dice, el concepto docente necesariamente incluía magisterio. Lo que pasa es que magisterio es el conjunto de docentes, de profesores. Tutoría, no todos los profesores se ganan tutoría, tú lo sabes. Huelga, esto es ironía, tú lo sabes. Colegio, lo que pasa es que el docente no necesariamente trabaja siempre en colegio. Enseñanza, ese concepto sí debe estar necesariamente en su definición. Clave. Si seguimos manteniendo la dinámica de buscar el término más adecuado, la relación significante-significado, el hecho de que tengas el término preciso, los temas, por ahí está, porque sí, claro, recuerdo cuando nos habló del género próximo y de la diferencia específica, ya, esos conceptos, chicos, son elementales. Sin la teoría, no estamos en nada. La teoría es fundamental. Si queremos obviamente desarrollar un conocimiento sólido, es necesario llegar a la teoría. Ahora, hay muchas formas de llegar a la teoría. Bueno, si directamente entramos a los ejercicios, se hacen en este punto de la inclusión y la implicancia, hubiese sido entretenido entrar directamente, pero cuando hubiésemos llegado a los ejercicios más complicados, ahí hubiésemos tenido que retroceder a la teoría. Por eso lo que quise fue desarrollarlo con ejercicios, ¿no? Modelos, una teoría sucinta, directa, que no sea extrema, que no sea fastidiosa, que no sea incómoda, sino que sea muy útil para lo que requieres. ¿Ok? Bien, chicos. A ver. Vamos por acá. Dice, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver. El concepto copa incluye al de árbol. Es decir, cuando yo defino copa, incluye árbol, la copa, parte de un árbol. Puede ser. El concepto luz está incluido en el sol. Sol. Astro, único astro que tiene luz propia. Puede ser. Ahora, el concepto moneda está incluido en el de negocio. O sea, si digo negocio, digo moneda, es que el negocio es más una palabra referida a lo netamente económico, no solo a lo comercial, por si acaso, ¿no? Hacer negocio y el término negocio en sí directamente son dos aspectos no necesariamente directos, ¿no? Entonces, igual el término moneda es cierto que se vincula al concepto negocio, pero no en su definición. Pues, el concepto moneda está incluido en el negocio, pero un negocio es un intercambio o una especie de actividad económica que no necesariamente requiere el uso de una moneda, ¿cierto? Entonces lo último es falso.
Por ende, nuestra clave sería así es, avión. Perdón. Verdadero, falso. Listo, vamos bien, ¿no? Perfecto. Luego, determine las proposiciones que son correctas. Igual, veamos cuáles son ciertas y cuáles no. Los conceptos peatón y vereda son complementarios. Es que el peatón camina por la vereda y por la vereda deambula el peatón. Disculpen chicos, una polillita nos está visitando a esta hora. Mi ventana está abierta. Estoy sometido a los bichos que ojalá no se coma mi ropa. Bueno, en fin. Ya, entonces reitero. ¿Los conceptos peatón y vereda son complementarios? Sí, pues sí. No, se requiere uno de otro. Luego, limón y limonero son conceptos complementarios. Es que el limón es producto limonero y el limonero es el árbol donde crece el limón. Pues sí. Ya. El concepto agua está incluido en mar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? Es decir, si yo digo voy a conceptualizar mar, necesariamente estará el concepto agua. A ver, pero analicemos pues, ¿no? Lo que pasa es que el mar es una masa de agua salada, entonces sí debe estar, es correcto. Por ende, la clave es avión. Claro, en esta parte hay que ser muy juiciosos y pensar, tratar de pensar. Es costoso, no es tan fácil de pensar como el diccionario. ¿Cómo lo definiría el diccionario? ¿Qué términos usaría? ¿No? ¿Qué sabría? Luego, señalen las proposiciones que son correctas. Igual, el concepto tsunami incluye de tormenta, pero el tsunami es una ola enorme, ¿cierto? Pero incluye de tormenta, no creo. No sé, oye, el pulso ha hecho fallar acá. Entonces, chicos, si uno se anota acá la información. Ahí. Ok, luego, el concepto ortodoxo incluye la doctrina. A ver, lo que pasa es que el ortodoxo solo cree en su doctrina, en una idea, en un pensamiento, en su postura, como si fuera la única, cierta y verdadera. Por lo tanto, es posible, ¿sí? Es posible. ¿El concepto cuello está incluido en el de cabeza? Sí, porque el cuello es parte de la cabeza. Entonces, el concepto cuello está incluido en el de cabeza. Ah, pero la cabeza... A ver, esto no lo voy a leer bien. El concepto cuello está incluido en la cabeza. ¿Qué es la cabeza? Parte del cuerpo, ¿cierto? Parte superior del cuerpo. La pregunta sería si en su definición contemplaría o no una parte de esta misma que es justamente el cuello. Y ahí el detalle. Lo que pasa es que quizás en la primera forma, si buscamos la palabra cabeza, primero habla parte del superior del cuerpo, en fin. Pero luego, más en el resto de acepciones o de significados de la palabra cabeza, está en que comprende desde la parte del cráneo, ¿cierto?, hasta el cuello, ¿no? Y obviamente la cara. Entonces, el concepto cuello estaría incluido en el de cabeza, sí, pero no por la primera acepción, sino por la tercera acepción. Hay ejercicios que se pueden poner de esta forma, un poco especiales, y tener sutilezas como esta, ¿no? Manejar tan bien el diccionario como para pensar de que el concepto cuello está en el de cabeza. Claro que sabemos, bueno, pues, de que el cuello y la cabeza se complementan, ¿es cierto? Pero es que el cuello es parte de la cabeza. Ese es el detalle, ¿no? En fin, y cuando queremos definir cabeza, tiene que estar con el cuello. Por lo tanto, también cabeza. Muy bien, continuamos. 9. El concepto hipótesis incluye necesariamente a ver, argumentación, prueba y verificación, tal cual. A ver, es que la hipótesis es un supuesto, no es algo que realmente se dé como una
contundencia, ¿no? De veracidad, argumentación, prueba y verificación. Quizá después, quizás en su momento, ¿no? Cuando la hipótesis luego tiene que verificarse. Proyecto, ciencia, comprobación. ¿Ya? Investigación, predicción, conclusión. Y razonamiento, conclusión y teoría. ¿Cuál encaja mejor? Obvio, repiten, incluye necesariamente que aquí necesita. Tomen en cuenta lo siguiente: la hipótesis es una propuesta que busca tratar de entenderse, pues no como tal. Es que la argumentación es lo que va a complementar a la hipótesis, pero esta es una suposición. Prueba todavía nada, ¿no? La hipótesis en sí. Verificación será después de los datos que dé la hipótesis. Proyecto, ciencia, comprobación. ¿Proyecto de qué? Investigación, predicción, conclusión. Es que predicción se dice como anticiparse. La hipótesis es mucho más genérica que eso. ¿Es una proposición? Sí, una idea. Investigación requiere investigación. Ahora, ¿y es una suposición? Sí, es un supuesto. Razonamiento, conclusión y teoría. Es que la teoría es otra parte de la hipótesis, no la hipótesis en sí. Por lo tanto, mi clave sería dedo. ¿Sí? Luego, por acá. ¿Qué concepto está incluido en el concepto rocío? O sea, si yo digo rocío, ¿qué sería? Líquido, vapor, invierno, flor, nube. ¿Qué concepto estaría incluido? Claro, líquido. Es cierto que puede también estar otro, pero lo líquido, ¿cierto? Esta parte en la cual está más bien relacionado al rocío. Luego, sea la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver. El concepto de nociología incluye conocimiento. Es que la nociología es el estudio de la ciencia o del conocimiento de una ciencia. Por eso muchas facultades tienen el curso de de nociología. Perdón, disculpe chicos, me confundí con el término de epistemología. La nociología es el estudio del conocimiento, ¿cierto? Del conocer, del saber. Ok, esto sí es verdadero, correcto. El concepto música incluye disonancia, pero lo opuesto más bien a música es disonancia. Es lo opuesto a tal. Ahora, perdón, me dicen que es verdadero. Esto es verdadero, esto es falso. Ya. Luego, el concepto argumento incluye falacia. Es que la falacia es otra situación. Entonces no se cumpliría. La falacia más bien es un argumento elaborado con suposiciones y argucias, ¿no? Y que le dan una apariencia de verdad, pero no lo es. Sería verdadero, falso, falso. La clave sería avioncito. Así va bien. Descuida de que estos términos, perdón, que estos ejercicios, hay otra, aparte tengo otro material también. Si por ahí ya tienes el PDF, pues escucha, profe, haber enviado más material, no te preocupes. Aparte de esto, que ya me imagino que el maestro Diógenes te va a facilitar, hay un material extra también de este trabajo y aparte la teoría que te indiqué con respecto a los conceptos de definición, noción, en fin, todo lo que tiene que ver con definiciones. Vamos por aquí. Ahora, ¿qué proposiciones son correctas? ¿Cuáles son ciertas? Los conceptos lustro y año son complementarios. No, porque un lustro son 5 años, pero para definir año no siempre voy a requerir la palabra lustro. No va a ser una obligación tener siempre la palabra lustro. Luego, el concepto astrología está incluido en el concepto ciencia. Es que si digo ciencia es muy genérico, es muy amplio. Ahora, el concepto singladura incluye el concepto distancia. Habría que verificar eso. Y es que claro, si hablamos de singladura, se refiere a la distancia que se recorre, sobre todo en 24 horas, ¿no? También obviamente al trayecto, al tramo que se pueda trazar para llegar a un lugar determinado.
Por lo tanto, de todas, la única que es correcta sería la B, ¿no? Porque no necesariamente un lustro es igual a un año igual a un lustro, o el año igual al lustro. No cumple. La astrología está incluida en el concepto ciencia, es que ciencia, para definir ciencia, no requiero necesariamente el concepto de astrología, ni mucho menos. En cambio, la 3 sí tiene esa relación, ese vínculo, por lo tanto, la clave sería beso. Luego, señale el concepto que incluye a los demás en su definición. Es decir, acá, una de estas palabritas necesita a las demás para poder definirse, o sea, para darle significado tal cual. Por ejemplo, proposición evidente, demostración prescindible de axioma. Lo sacaste, ¿no? ¿Te diste cuenta? Claro, pues es que tú estás en la pre, pues hijo, más que pre. Fíjate acá. Muy bien. Por cierto, muchachos, recuerden, palabras que van desconociendo, plin, plin, plin. Voy escribiendo por mi libretita. Siempre, siempre tu libretita que te sirva como guía. Es más, eso va a ser tu legado. Cuando ya ingreses, ¿no? Quizás en la academia o conozcas a alguien, mira, toma, te obsequio, a ti te va a servir. Eso es muy bonito, eso de delegar material, algunos, bueno, lo venden, cada uno ya tiene su forma, ¿no? Pero es mejor cuando lo obsequias, ¿no? Como que te sientes bien, ¿no? O sea, tú lograste algo, ahora vas a lograr ingresar a la Universidad Nacional de Cajamarca, pero hay chicos que todavía están estudiando, todavía están en camino. Por ejemplo, yo te cuento algo, dame un minuto, una anécdota, como algo pequeño. Yo me mudé acá, a donde estoy ahora, viviendo el año pasado, 2019, en julio. Y para esto yo pedí, yo necesitaba deshacerme de cosas, de libros, de muchas cosas tenía que deshacerme para poder dejar la casa, porque ir a un lugar distinto, llevar lo mismo, no, preferí deshacerme. De lo que ya no me era útil, ¿no? Me deshice de muchos libros y varios chicos fueron a la casa de la academia que estaba cerca de mi domicilio, Los Olivos en Lima, y sí, les obsequié libros de todo tipo, pero de los que podían, obviamente, ¿no? Obsequiar. Así que uno se siente bien dejando ese legado a chicos que quizás más adelante pueden estudiar mucho más. Ya. A ver acá, por ejemplo, lo que dice acá, proposición es una idea que se vierte, que se da. Evidente es algo obvio que se sabe. Demostración es comprobación. Prescindible que no hace falta. A ver, ¿qué término incluye los demás en su definición? Es que el axioma es un